Hola chicos y chicas, hoy comenzaremos una nueva serie de vídeos sobre análisis de datos con Python. En este vídeo vamos a dar los primeros pasos en el análisis de una base de datos con esta herramienta. Antes de comenzar, tenemos que ver qué variables y qué información contiene nuestro dataset. Entonces, nuestra base de datos contiene la información de una tormenta que azotó Minnesota, causando daños en los bosques de un parque natural. Los científicos analizaron los efectos de dicha tormenta en 3.600 árboles y por tanto nuestras variables son el diámetro en centímetros, una medida de severidad local, una variable que registra si cada árbol está muerto o si ha sobrevivido y la especie de árbol. Por tanto, conocida ya la información, podemos dar nuestros primeros pasos en el análisis de esta base de datos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué librerías nos van a hacer falta. En nuestro caso, importaremos estas dos librerías, que es import pandas as pd y import numpy as np. Y ejecutamos. El próximo paso es que lea nuestra base de datos. En mi caso es un archivo CSV y se hace con este comando de aquí. Bien. dfinfo, vale, yo he llamado a mi base df. Por tanto, dfinfo nos da un resumen de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos 4 variables y esto no debería salir así. ¿Por qué sale así? Pues porque nuestra base de datos está separada con punto y coma. Por tanto, aquí tendré que poner que está separada con punto y coma. Y ahora todo esto va a cambiar. Como veis, ya nos salen las 4 variables como debería salir. Vamos a analizar el dfinfo. Nos da aquí el nombre de nuestras columnas. En esta columna que pone non-null count nos dice si hay o no datos missing. En nuestro caso tenemos 3.666 registros y en el primero, en el diámetro, como veis tenemos 3.664 y por tanto tendremos 2 datos missing para esta variable de aquí. Y en esta última columna nos viene el tipo de dato que contienen estas variables. Las dos primeras contienen tipo float, que son decimales, y es número entero, porque tenemos 1 y 0, que lo hemos visto aquí arriba, y la última, que es la especie de árbol, que es un tipo object, que es, luego lo veremos, son nombres. Y bueno, aquí nos viene un poco el resumen de lo que hemos estado ahora mismo comentando. Seguimos con df.head. Esto nos muestra por defecto los 5 primeros registros de nuestra base de datos. Si nosotros aquí le ponemos un 10, por ejemplo, nos va a mostrar los 10 primeros. Pero bueno, vamos a dejarlo en los 5 primeros. df.index nos da información del número de registros. Nos dice que empieza en el 0 y que acaba en el 3.666 y que va de 1 en 1. Es lo único que nos da df.index. Seguimos a df.columns, que nos da la información sobre las columnas. En este caso nos da el nombre de nuestras variables. Bien, ahora vamos a comenzar con la imputación de los datos missing. Como hemos visto antes, en mi base de datos, en la variable diámetro tenía 2 datos missing. Entonces, imputarlos de la siguiente manera, y se hace así. Aquí donde tengo yo diámetro es donde tenemos que poner la variable en la que queremos imputar los datos missing. En mi caso, como los tenía en diámetro, pues he puesto diámetro. Si tuviéramos datos missing en sep/local, pues pondríamos aquí ese nombre. Y lo igualamos a true. Estos son los 2 datos missing que tenemos. Por un lado el 527 y por el otro el 2291. Y bueno, como veis, en el diámetro nos aparece la palabra none. Severidad local y la i y la especie de árbol contienen información. Comenzamos a imputarlos y lo único que tenemos que hacer es seguir estos comandos de aquí.
Aquí, como vuelvo a decir, tendríamos el nombre de nuestra variable. Y aquí ponemos los datos missing que faltan, que en nuestro caso son estos dos números de aquí, que nos los da justamente este comando de aquí arriba. Imputo los datos missing usando la media porque son valores continuos. Si no fueran valores continuos, utilizaría la mediana, que eso es un dato bastante importante. La siguiente ejecución, vamos a ver df diámetro.get. Y esto nos da los 5 primeros registros de la columna diámetro. Si pongo por ejemplo aquí severidad local, pues nos da los 5 primeros registros de la columna severidad local. Y así sucesivamente con las otras variables. También hay otra manera de ver esta misma información, que es esta de aquí. En vez de poner corchetes, pues pongo punto y la variable. Y volvemos a lo mismo, nos da los 5 primeros registros de nuestra columna. En este caso diámetro. Si yo pongo ahora severidad local, pues me va a dar la severidad local. Los 5 primeros registros de esta variable de aquí. Si pongo la variable i, pues me va a dar los 5 primeros registros de la variable i. Y así con todas. Y por último vamos a ver el df.describe, que nos da una descripción estadística de los datos numéricos. La variable especie de árbol no aparece porque no es un valor continuo. Sin embargo, las demás, al ser valores continuos, nos dan su descripción estadística. El count es el total de registros, como veis, 3.666. Luego nos da la mediana, la desviación típica, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, y el tercer cuartil, y el máximo. Y hasta aquí el vídeo de introducción sobre análisis de datos con Python. Tengo pensado hacer una serie de vídeos, así que en breves subiré más vídeos relacionados con este contenido. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejad un comentario o contactad conmigo por cualquiera de las redes sociales. Pasad un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.